El sol rojo de los comechingones. Creo humildemente que junto con el tema del bastón de mando y de toda la actividad que hay en derredor del Cerro Uritorco, llámese ERCS, luces cósmicas, ovnis, creo que es uno de los temas de la agenda, vamos a decir, paralela un poco que tiene toda esa zona, ¿no? O sea, todas esas historias donde un poco la historia se mezcla quizás con la leyenda o con el artificio un poco literario a veces. Mi investigación particular sobre el Sol Rojo detonó un poco cuando hice el documental 30 años de silencio, en el cual investigué la vida y obra del profesor doctor Guillermo Alfredo Terrera, que es un personaje que me sigue apasionando por las distintas aristas que tiene su vida, ¿no? Un catedrático muy importante en la Universidad Nacional de Córdoba, que después se muda a Buenos Aires, especialmente a la localidad de San Isidro, donde funda ese espacio muy curioso, secreto en parte, vamos a decir un poco inaccesible al profano que no era parte del círculo del profesor, que era la Escuela Hermética Primordial de las Antípodas. Entonces, en el año más o menos 2011-2012, cuando yo ya tenía armado la estructura del documental, me surge la idea de hacer un libro también, más que nada sobre el bastón de mando, porque me había quedado muchísima información afuera del documental. De hecho, está en acceso hoy en día en YouTube, así que cualquiera lo puede ver de forma gratuita. Ya que mi interés era difundir un poco quién fue Terrera como intelectual. Y que las personas, tanto que lo consideran un maestro como aquellos que lo denigran, tuvieran un punto nuevo de investigación. O sea, tratar de documentar la función es esa, que uno lo trate de entender un poco Terrera por qué llega a la metafísica y poniendo en peligro un poco todo su recorrido académico en parte. Sabemos que estos temas, los temas sobrenaturales en general, no son bien vistos por el mundo académico o el mundo más clásico de estudio, las casas de estudios, ¿no? E incluso la parapsicología sigue siendo una ciencia, valga la redundancia, también muy cuestionada por su búsqueda científica también de encontrar en los hechos sobrenaturales mecanismos, ¿no? Como tiene la ciencia, de prueba, de error, de ensayo. Entonces, cuando ya estaba armando el libro del bastón de mando, que es el libro que hoy está agotado, estoy tratando de hacer una edición nueva, que es este libro, que fue editado en el 2014 por un sello editorial UNH Ediciones. Yo lo que buscaba es que este libro complementara la información que en el documental no se pudo colocar por cuestiones de tiempo, ¿no? Y acá yo dediqué un capítulo, un anexo, que está un poco como fuera del corpus del libro, al Sol Rojo, al robo del Sol Rojo. Porque cuando me llegó el primer dato, que está básicamente vertido en los libros del profesor Terrera, especialmente en este, El Valle de los Espíritus, donde hay una página, la página 63, donde se ve la imagen del Sol Rojo, me llamó poderosamente la atención esta historia. De hecho no la logré colocar dentro del documental porque me parecía que era un tema aparte para hacer una investigación nueva. Pero bueno, Terrera, y cito, dice sobre esta imagen: pictografía realizada en piedra granítica de gran tamaño, simbolizando al dios Sol, padre de toda forma de vida en la religión solar de los comechingones. Sigue Terrera. Se encontraba en la Casa del Sol, Intihuasi, en lengua quichua, ubicada en el paraje conocido por ese mismo nombre, en el departamento de Tulumba, Córdoba, Argentina. Y después ahonda un poquito en un personaje que es un arqueólogo de la Universidad de Oxford de Inglaterra, Garner, que supuestamente extrae este sol de piedra y se lo lleva a Inglaterra para depositarlo en el Museo Británico. Bueno, ese es vamos a decir que los datos que más circulan sobre el Sol Rojo toman como epicentro el libro del profesor Terrera, porque es quien, vamos a decir, populariza más la historia de este objeto robado. Bueno, también acá Terrera, y esto es importante, y lo digo para la gente que lo ataca o que busca demostrarte que todo esto es un mero cuento ficticio, como también
acusan al profesor en relación al bastón de mando y otras cosas, por fuera de los temas políticos, que creo que Terrera fue muy claro en su postura, e incluso hay muchos audios circulando de conferencia de él, donde yo ni siquiera tengo que justificar nada, porque él se hace cargo de sus propias cosas. Pero volviendo al tema del Sol Rojo, que es apasionante, Terrera menciona un dato muy interesante, que es el doctor Rodolfo Martínez, que fuera rector de la Universidad de Córdoba, en el prólogo al libro Córdoba Histórica, de Rodolfo de Ferrari Rueda, manifiesta, entre otros conceptos, que fue una suerte que los ingleses se llevaran el sol rojo de los comechingones, porque ellos podrían cuidarlo y conservarlo, mientras que en la Argentina se hubiera deteriorado. Bueno, hay otras informaciones que más vierte aquí Terrera, que son interesantes. Es un libro que recomiendo ampliamente, El Valle de los Espíritus, un poco también descatalogado lamentablemente. Pero hay un dato importante, porque Terrera menciona el prólogo de este libro Córdoba Histórica. Bueno, yo lo que hice cuando empecé a investigar el Sol Rojo fue conseguir el libro, que lo conseguí. Este es el libro Córdoba Histórica, que es un libro, para ser bien precisos, del año 43. Bien. Que es el libro que cita Terrera en El Valle de los Espíritus. Y bueno, efectivamente en el prólogo del libro leemos, y cito: no falta tampoco el referirse a las pictografías y petroglifos, el recuerdo del episodio de que en la Casa del Sol el arqueólogo inglés Garner horadó la roca y se llevó el sol de los comechingones al Museo de Londres, lo que probaría la preocupación por la investigación científica de otras naciones y la despreocupación nuestra por cuidar los restos de la civilización que alumbró en época lejana desde el Cerro Rojo la belleza serena de los valles y el manchón verde y azul de la montaña. Bueno, efectivamente Terrera cita este libro, cita el prólogo, y aquí tenemos la comprobación de que ese dato es real. O sea, el prologuista de esta obra es, vamos a decir, del año 43, el primer indicio o la primera información del robo del sol de los comechingones. Quizás el único dato aquí que podría saltar un poco es que no dice el sol rojo, dice el sol. Así que la interpretación pudo haber sido posterior. Después, más andando el libro, vuelve a mencionar brevemente el asunto de Garner, y cito: para evidenciar su importancia, se refiere al sol rojo, basta consignar que el afamado arqueólogo prealudido fue destacado por la Universidad de Oxford, Inglaterra, para su estudio, permaneciendo en Córdoba 2 o 3 años. A su regreso a Inglaterra publicó un notable trabajo intitulado Rock Paintings of the Northwest Córdoba, libro que lo tengo, que es enorme también, que es del año 31. Esto es interesante porque, conectando estos dos hechos, ¿no?, y siendo lo más neutral posible en vistas de la información, tenemos un hecho que acontece a fines de la década del 20, que es Guy Garner, que es el nombre del arqueólogo. Terrera dice Samuel Garner, no sabemos de dónde sacó el Samuel. Yo tengo el libro de Rock Paintings in the Northwest Córdoba, es Guy Garner, Guy A. Garner. Me parece que, en todo caso, ¿qué está pasando? Que se está empezando como a revisionar toda esa etapa de la arqueología argentina y de cómo, y lamentablemente es cierto, no es el único robo el sol rojo, hay un montón de tráfico de artesanías de arqueología argentina, y esto lo sé porque tengo gente conocida que trabaja en el campo de nuestras historias pasadas como continente, y el robo de mercancías
históricas es lamentablemente bastante común. Pero volvamos a esto. Terrera menciona este libro que es del año 43, que es el primero que yo por lo menos encontré, que hace referencia al robo del Sol Rojo. Tenemos a Gardner que se lleva el Sol Rojo. ¿Y qué pasa después? Bueno, ahí empieza lamentablemente todo un camino oscuro, porque lo que menciona Terrera también, complementando esos datos, es que el Sol Rojo se lleva, como lo menciona también el prologuista del otro libro, lo llevan a la Universidad de Oxford y de ahí es trasladado al Museo Británico. Bueno, yo hice el ejercicio de escribir al Museo Británico, como ha hecho varias personas y otros investigadores, y la respuesta siempre fue la misma, que es que no hay ningún Sol Rojo en los comechingones. Bueno, ahí empieza uno a ver qué está pasando. Terrera después hace otra mención, que es que lo pasaron a otro museo, que es una especie de anexo, que es el Mankind, el museo de la raza humana, digamos. Tampoco, digamos. Yo ese camino ya lo recorrí. Y ahí entra una zona más rara todavía, que es, claro, uno empieza a buscar fuentes, otras fuentes, ¿no? para corroborar todo. Y son pocas, son nulas casi. De hecho, el principal difusor, vamos a decir de forma más popular, como decía originalmente, es Terrera. Pero muchas personas o otros investigadores han apuntado que Terrera ha como creado todo este mito vamos a decir, del robo. Y bueno, acá lo vieron, o sea, el libro del año 43 existe, de Ferrer y Rueda, no es un invento, es el primer dato, de vuelta, volvamos a lo mismo, fehaciente de que hubo un robo. En todo caso, lo que se puede poner un poco en duda es dos cosas: la imagen del Sol Rojo que tenemos, que no sabemos con precisión cuál fue la fuente, porque no está en el museo, en el libro de Gardner del año 31, no está ese, hay otros soles pero no está ese sol. Eso podría ser un tema a investigar, digamos. Y el otro tema es el color, el rojo. Yo recuerdo una entrevista que hicimos con Fabio Serpa hace unos años, varios años. Yo lo que comentaba en ese video donde se ve el libro de Gardner, que lo llevé en ese momento, yo mencionaba que, infiriendo, porque es una inferencia, de que el rojo puede ser tener ligación más que nada con el culto solar, con la idea incluso alquímica del momento, digamos, de la gran obra, como buscaban los alquimistas. Pero, de vuelta, no sabemos con precisión cuándo se empieza a relacionar el sol con un color, digamos. Lo que me ha sucedido es, andando este camino, por eso vuelvo al libro del bastón de mando, porque yo lo que hago en este anexo es bajar toda esta información que les estoy contando de una forma lo más límpida posible. De hecho, lo he titulado El Sol que los robaron. Y de hecho esta imagen que está acá es la imagen más nítida que encontré del Sol Rojo. Yo menciono acá la información de Gardner que fui recopilando, hago incluso mención del libro de Ferrer y Rueda. También es muy interesante y da para una ficción, básicamente, todos los otros datos que se le fueron pegando un poco a la historia del Sol Rojo, que son muy interesantes de lo literario quizás, porque se dice que durante la Guerra de Malvinas el Sol Rojo fue usado para hacer una especie de gualicho a la Argentina. Se ha dicho también de que cuando Gardner extrajo el sol de su lugar natural, fue llevado en carreta, cruzó la carreta con el Sol Rojo la Plaza de Mayo en dirección al puerto para ser embarcado. Hay como mucha historia. Algunas otras personas, fuentes que no puedo mencionar por respeto y por cuidarlas, me han mencionado de que el Sol Rojo
podría estar en el Vaticano incluso, que ahí habría que pedirle a nuestro Papa Francisco que intervenga. Digo, hay mucha, vamos a decir, información que a veces se cruza, que es un poco confusa. Yo lo que traté en este artículo que redacté, El Sol que nos robaron, fue ordenar y generar una especie de cronología. No sabemos el año exacto en que fue extraído el Sol Rojo. Y cuando digo extraído el Sol Rojo me estoy basando no solamente en la información del profesor Terrera, que muchos me podrían criticar por ese aspecto, como que yo estoy construyendo una investigación en base a dichos. No. Este es un libro muy importante, creo yo, de la historia de Córdoba. Lo es Ferrari y Rueda. Me parece que, en todo caso, si van a criticar al profesor Terrera, critiquen también a este autor, a Ferrari y Rueda, que es un libro excepcional, creado en una época conflictiva. Recordamos la época de los 40 en Argentina, casi pre-ascenso de Juan Domingo Perón, ya el otro año, y estamos hablando de que el primero que menciona, no, disculpen que sea repetitivo, pero quiero dejarlo en claro, que el primero que menciona el hurto del Sol es Rodolfo Martínez, que es ex rector de la Universidad de Córdoba. Entonces yo no creo que un ex rector de la Universidad de Córdoba vaya a fabular sobre un hecho importante sin él haber constatado la información. Y hay que entender que Terrera y estos autores eran contemporáneos, o sea que esta información se sabía. Hasta que no tengamos, para concluir esto, un dato certero de hoy, el Sol Rojo dónde está, o una información que aplaque todo esto que les estoy diciendo, yo doy por entendido de que hubo un Sol Rojo en la Casa del Sol, que fue robado por este investigador británico, del cual hay fotos en el libro. En su libro están las fotos de él y de la esposa, él vino con su esposa, y me parece que hay que dejar abierto un poco el enigma, ¿no? El suspenso, en el buen sentido, y entender de que a veces pasa que hay un hecho real, fáctico, que con el paso de los años se va como un poco desvirtuando, se va desdibujando. Esa es, vamos a decir, la breve historia del Sol Rojo, basado en estos materiales. Volvemos a lo mismo, no hay material fílmico sobre esto. Y son las fuentes que yo, con mucho tesón, fui indagando. Habría que pensar qué pasa con el Sol Rojo hoy en Capilla del Monte, Córdoba. ¿Cuál es el uso que se le hace al Sol Rojo? Y eso, la verdad, que lo han construido como un símbolo de no solo de la etnia, de la cultura comechingona, sino quizás el símbolo de un poco solar de toda esa zona. Y bueno, esa es una utilización que yo no omito opinión porque me parece que sería muy subjetivo, pero bueno, allá ellos, digamos. El que quiera tomar esta imagen como símbolo me parece bien, en el sentido de darle como un marco nuevo, siempre y cuando no sea utilizado como símbolo de violencia, ni un acto delictivo, ¿no? Que no creo que lo tenga tampoco. Me parece que en todo caso es una historia, la del Sol Rojo, abierta todavía, en la cual los investigadores pueden seguir volviendo y tratando de rastrear un poco la historia. Sé que hay, digamos, algunas personas que critican todo esto o lo tildan de una invención. Volvemos al libro de Córdoba Histórica del año 43, la mención está del robo del Sol Rojo. Todo lo demás que se pueda decir sobre Terrera a mí no me interesa, en el sentido de que esos serán las opiniones de cada uno. Mi opinión sobre Terrera está en el documental, en 30 años de silencio, y está de la mejor forma, está colocada de forma invisible y a la vez visible. Quiero decir que cada uno ve el documental y saca sus propias conclusiones sobre el profesor. A mí me parece que, quitándole toda la cuestión política por la cual se le ha criticado mucho, o su filiación o su simpatía con el nazismo o con pensamientos extremos,
yo en mi investigación traté de encontrar al hombre abajo de todo eso, ¿no? Y con el sol rojo traté de hacer lo mismo, fue entender qué era el sol rojo, si realmente existió ese hurto, digamos, ese robo y el paradero, ¿no? ¿Qué pasa también con el bastón de mando, ¿no? Que no sabemos exactamente dónde está, pero son objetos que han existido. Así que bueno, me parece que esta es la mejor forma de presentar la información de forma transparente, respaldándola con fuentes impresas y teniendo un pensamiento crítico también y dejando la puerta abierta a esto, que pueda quizás aparecer en un futuro cercano o un futuro largo un dato que valide o que no, o que digamos rechace todo esto. Pero creo que hay que tener la mente abierta, hay que aceptar a veces de que hay cosas que nos pueden sonar muy desquiciadas o muy excéntricas y que pasaron. La realidad supera la ficción, eso lo sabemos todos. Y después hay una cuestión de negocio, de comercio también con todas estas temáticas. A mí no me interesa. La verdad que yo con este tema vamos a decir, metafísico, lo respeto mucho y no me parece una zona de lucro. Me parece que en todo caso uno puede comercializar los libros, puede comercializar incluso un documental, pero siempre es el lugar de tratar como de justificar los gastos en cierto punto y no hacer un negocio. Me parece que son temas delicados. O en todo caso, si uno quiere trabajar en ficción, como ha hecho Jorge Nisco y Ramiro Zananorio con El séptimo bastón de Dios, que es una novela muy buena, es tomar los datos, armar una historia, vamos a decir, de ficción, y está perfecto, me parece válido, pero cuando algunas personas toman, por ejemplo, el tema del bastón de mando para lucrar y muestran un bastón falso, bueno, eso me parece realmente digno de denunciar y un poco alertar a la gente de que cuidado con los gurúes, con los contactados, entre comillas, que buscan lucrar, no el que busca difundir un mensaje. Así que bueno, les agradezco este tiempo.